Libro de Mateo, y en esta vez nos toca el capítulo 14. Solamente que he tratado de emplear un método diferente porque los capítulos son muy largos y no se puede explicar de la forma como debería ser la palabra de Dios. Así que por sugerencia y también por comprensión mía, vamos a hacerlo por tópicos, siempre por capítulos, pero tomando solamente tópicos. Y en esta noche estamos en el capítulo 14 y vamos a tomar este tópico primero del 1 al 12, 14 de Mateo del 1 al 12. Dice, en aquel tiempo Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus criados, y dijo, este es Juan el Bautista, que ha resucitado de los muertos, y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había condenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano. Porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarla, pero me temía al pueblo porque tenían a Juan por profeta. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con juramento darle todo lo que pidiese. Ella, instruida primero por su madre, dijo, dame aquí un plato la cabeza de Juan el Bautista. Entonces el rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, mandó que se la diesen. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces llegaron sus discípulos y tomaron el cuerpo y lo enterraron y fueron y dieron aviso las nuevas a Jesús. Los discípulos de Juan, después de enterrar a Juan, avisaron a Jesús que Juan había sido decapitado por Herodes. El tópico de esta noche que está ahí en la Biblia, la muerte de Juan el Bautista, la muerte de Juan el Bautista. Jesús había terminado su ministerio en Galilea. Recuerden que cuando apresaron a Juan, Jesús fue para Galilea. Y ahora que Juan ha muerto, Jesús está terminando su ministerio en Galilea. Y le faltaba un año antes de la crucifixión. O sea, todavía estaba en el segundo año y medio más o menos, tiempo que estuvo Jesús en Galilea. En este capítulo vemos el primero de 4 retiros que tuvo Jesús, los cuales abarcan un periodo de medio año, de 6 meses. Jesús se retiraba, dejaba las multitudes, las ciudades y buscaba lugares apartados para poder estar con sus discípulos. Dice en Mateo 14:13, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. O sea que por más que él se retraía, por más que él habría querido no darse al público, ya no podía, porque la gente se avisaba donde lo veía, sea en una montaña, en un desierto, una quebrada o una región lejana, pues la gente donde sabía que Jesús estaba, ahí lo seguían. Así que los motivos que impulsaban a Jesús a realizar sus retiros, primeramente obtener
descanso físico, porque los periplos de Cristo no eran como los nuestros. Mayormente nuestros cultos son en las noches. Y si hacemos un retiro de 3 días, bueno, son 3 días nada más. Pero los retiros de Jesús, el ministerio de Jesús era público. Y él estaba de día y de noche. Él estaba constantemente, día tras día, día tras día. Entonces, sus discípulos se cansaban. Y Jesús, comprensivamente, con ese espíritu empático que le caracterizaba, siempre estaba sugiriendo un descanso para ellos. Segundo, estar a solas con los discípulos. Esto también era motivo porque de esa manera, como dijo Jesús, a ustedes les es permitido conocer todos los secretos del reino, mientras que a los de afuera no. Tercero, desanimar el fanatismo creciente de las multitudes y así evitar una rebelión contra Roma. Si Jesús habría sido un sedicioso, si Jesús habría sido un revolucionario en el término que se conceptúa el papel de un revolucionario, Cristo lo habría logrado. Las multitudes lo habrían seguido, pero Jesús no vino a hacer una revolución política. Él vino a hacer una revolución integral, a salvar al hombre no solamente de la influencia de la opresión política de algún imperio. Él lo venía a salvar de las garras mismas del diablo. Y esa era la revolución de Cristo, una revolución espiritual. Así que también evitar la oposición creciente de los fariseos. Los fariseos, cuando veían que Jesús avanzaba y predicaba y enseñaba, como que se embravecían, como que sentían celosos y se volvían cancerberos perseguidores del Señor. Y ya hubieran querido matarlo ahí nomás, desde el inicio de su ministerio. Entonces era un motivo tal vez para que Jesús también busque un retiro. También a Jesús se retiraba para salir del territorio de Herodes Antipas, quien manifestaba hostilidad contra él. Entonces, estas eran las motivaciones. Como quien dice, prudentemente Jesús manejaba los tiempos, prudentemente Jesús manejaba la hora, prudentemente su programa estaba descrito ya por el Padre y él no tenía que anticiparse, adelantarse, hacer lo propio, no, lo que debía cumplir la voluntad del Padre imperaba sobre todas las cosas. ¿Quién fue Herodes? Herodes Antipa era uno de los 3 hijos de Herodes el Grande, conocido como Herodes el Grande. El Herodes el Grande tenía 3 hijos, Arquelao, Antipas y Felipe. Entre ellos se dividieron sus dominios. Cuando Herodes el Grande murió, la madre de Antipas, del Herodes que estamos tratando, era Maltase, una samaritana. Antipas se divorció de su primera esposa, hija de Aretas, rey de Arabia, para casarse con Herodía, quien se divorció de Felipe para dar legalidad a la unión. Así que era su cuñada, la esposa de Felipe, su hermano. Él se divorció de la primera esposa para casarse con la cuñada. Para complicar aún más el cuadro, Herodía era la sobrina de Antipas, era su sobrina, siendo ella hija de su medio hermano Aristóbulo. Todo estaba enredado. La vida de los reyes y de los grandes no es tan limpia. A veces tiene muchas aristas, muchos enredos. La tetrarquía de Antipas, o sea, el territorio que él abarcaba, estaba en las provincias de Galilea y de Perea. Galilea al norte y Perea
al sureste, cerca o junto frente a Gadara, del lado de Galilea para el sur. Bien, más o menos ya tenemos una idea dónde estaba, ¿no? Y zona donde Jesús pasó la mayor parte de su ministerio, tanto en Galilea como en Perea, como en otras regiones más al sur, como Gadara, y bueno, esas eran las regiones que Jesús tuvo mucho éxito y constantemente estaba yendo ahí. Los tres mencionados en el Nuevo Testamento con el nombre de Herodes. Tres Herodes en el Nuevo Testamento había. Herodes el Grande, el papá, que mató a los niños en Belén. Cuando Jesús nació, estaba Herodes, el primer Herodes. Herodes Antipas, del que estamos hablando, degolló a Juan el Bautista. Y Herodes Agripa, que mató a Jacobo y encarceló a Pedro en el capítulo 12 del libro de Hechos. Y él, por no darle la gloria a Dios, dice que un ángel lo hirió y él murió engusanado. Eso dice la palabra del Señor. Ahí están los tres Herodes. Es que a veces leemos la Biblia, si encontramos un Herodes, encontramos otro, y algunos críticos dicen, pero ¿cómo si este ya murió? Pero si este gobernaba cuando Jesús era niño. Pues este era uno de los Herodes, pero no era el mismo Herodes. Mateo inicia este capítulo 14 que hemos comenzado a dar lectura, informando que la fama de Jesús había llegado al palacio real de Herodes Antipas, quien dedujo que en realidad Juan el Bautista había resucitado en la persona de Jesús. Eso es lo que pensó Herodes. Juan el Bautista ha resucitado en la persona de Jesús, o que ambos obraban con los mismos poderes. Este poder se refiere, Herodes, a los milagros, pues no hay evidencia de que Juan haya obrado milagros. Juan no liberaba, no sanaba, no hay evidencia. Quizás quiere decir que el mensaje profético de Jesús era como oír otra vez el mensaje profético de Juan, denunciando su inmoralidad. Jesús tampoco se detuvo ni hizo silencio. También enrostró la actitud de algunos gobernantes, sobre todo estos que representaban al pueblo de Dios. El pasaje que sigue del versículo 3 que hemos dado lectura hasta el 12, o sea, hasta final de este tópico, constituye un paréntesis en el cual Mateo relata el despotismo de Herodes al matar a Jesús. Lo asesina, entonces se hace un paréntesis. Y este rey Herodes era de carácter débil, pero aparentemente no tan cruel por naturaleza. Era cruel, pero no tan cruel. Así dicen los comentaristas. Y lo vemos al rey entristecido, dudando, no queriendo hacer lo que se le sugería. Entonces, había algo de debilidad y había algo de poca crueldad. No vamos a decir que era buena gente, un ángel, no. Detrás de él, sin embargo, hubo una mujer cruel, vengativa y egoísta. Ese fue su problema, en realidad, de Herodes, para que pase tristemente a la historia como el hombre que mató a Juan el Bautista. Antipas y Herodías se compararon con el famoso par o dúo en el Antiguo Testamento, el rey Acab y la famosa esposa Jezabel. Eran casi una pareja muy semejante. Antipas y Acab, ambos eran hombres egoístas. Pensaban en ellos no solamente,
pero eran débiles en su carácter y estaban totalmente dominados por sus esposas. Ojito, ojito, no estoy predicando contra el hogar ni la familia, ni estoy juzgando a ninguna señora, así que no me esté mirando mal. Estoy describiendo lo que está sucediendo en este pasaje. Antipas además era un hombre dominado por temores, encima de todo las acciones negativas y el carácter débil. Este hombre era miedoso, lleno de miedo. Primer temor, él temía a Juan. Cuando Juan le predicaba el mensaje directo, él sentía, no se burlaba ni tomaba el mensaje como algo anodino, sin valor. No, 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 no. Él sabía que Juan tenía razón. Y yo me imagino que cuando Juan se iba a predicarle, él sentía temor. La palabra del profeta lo perseguía. También temía las multitudes, quienes consideraban que Juan era un profeta. Así que temía no cumplir su juramento también frente a los huéspedes en el banquete. Y por eso es que él mandó a matar a Juan. Y por último, él temía a Herodías. Herodías lo tenía totalmente dominado. Así que era un miedoso. Eso es lo que se describe en este pasaje. El encarcelamiento de Juan, ya dije, se había dado un año antes. No era en esa semana, ni en ese mes, ni en esa circunstancia. No, 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 no. Ustedes recuerdan que Jesús se había bautizado, había comenzado su ministerio en Judea. Y junto a Juan, uno que predicaba el arrepentimiento y Jesús que le secundaba. Pero cuando lo apresaron a Juan, Jesús, pensando que también lo podían apresar a él y todo su ministerio se iba a truncar, entonces por eso emigró para Galilea. Eso había ocurrido un año atrás. Así que Mateo menciona el encarcelamiento por mandato de Herodes más de un año antes. Así que no era recién. En Mateo 4 dice, cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. ¿Por qué se volvió? Porque Jesús vino de Galilea a bautizarse a Judea. No olviden que Jesús vivía en Nazaret de Galilea. Josefo nos informa, Josefo es un historiador judío, no cristiano, historiador judío, no cristiano, pero él escribe de lo que sucedió en ese primer siglo. Josefo nos informa que el lugar donde Juan fue encarcelado y matado fue en Machaerus, a unos 10 kilómetros al noreste del Mar Muerto, en la parte del sur. El coraje y la integridad de Juan se ven en su denuncia del rey una y otra vez, porque Juan le decía, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Le predicaba, probablemente lo denunciaba en público cuando Juan lanzaba sus mensajes en público y luego también lo hacía directamente en su presencia. Juan no se escondía ni se enmudecía para enjuiciar el pecado del que lo representaba en el trono del pueblo judío. Juan realizaba su ministerio en Perea dentro del dominio de Antipas. Ahí estuvo Juan. Tenía dos motivos de su denuncia de Antipas. Primeramente, al casarse con la esposa de su hermano. Esto era lo que enjuiciaba Juan. Antipas había descubierto la desnudez de su hermano. Al casarse con la mujer de su hermano, había ofendido a su hermano. Y en Levíticos 20:21 dice, y el que tomare a mujer de su hermano, comete inmundicia. La desnudez de tu hermano descubriste. Sin hijos serán, o sea, morirá sin tener prole. Y por otro lado, Herodías era su
sobrina. Así que por angato manga, por donde lo veamos, el incesto era uno de los pecados que se practicaba en este lugar. Qué terrible situación. Así que todo esto la ley prohibía. La ley antiguamente prohibía casarse con cualquier pariente. Habían reglamentos desde antes, no vayan a pensar que no. En Levíticos 18:12 dice, la desnudez de la hermana y de tu padre no descubrirás, es parienta de tu padre. Había una prohibición. Los judíos permitían que el hombre se divorciara de su mujer, pero no daban el mismo derecho a la mujer. ¿Qué les parece? Ellos al hombre sí podía tener un divorcio, darle carta de divorcio, ¿no? Un repudio. Y ellos también podían tener una concubina, la ley del concubinato. Entonces era, podemos decir, un momento de la historia patriarcal, machista, ¿no? Bueno, estamos solamente hablando de esto, ¿no? En este caso, fue Herodías quien se divorció de Felipe. Ella lo repudió a él. La fiesta y la danza de Salomé. El cumpleaños de Antipas fue la ocasión del martirio de Juan, cuando probablemente todos estaban ebrios. Todos habían comenzado a la fiesta, a bailar, a tomar y estaban descontrolados. Y es la única mención en el Nuevo Testamento de la celebración de un cumpleaños. Bueno, si se escribiera nuestra historia, nosotros celebramos muchos cumpleaños. Qué bueno. Salomé, la hija de Herodías, aparentemente era una señorita muy hermosa. Entró para entretener a los invitados con una danza seductiva. Antipas, complacido por la exhibición, quizás bajo la influencia del alcohol, le prometió bajo juramento y delante de los invitados cualquier cosa que ella pidiera. Salomé, esta jovencita, la hija de Herodías, instruida por su madre, señaló una bandeja en la mesa y le dijo que quería la cabeza de Juan el Bautista en ese plato. Conviene recordar que la ley judía prohibía la ejecución de una persona sin el derecho de un juicio. Los judíos no hacían eso. Por eso que cuando juzgaron a Cristo en una forma sumaria, tampoco podían reunirse de noche. El Sanedrín debía reunirse de día, pero aquí lo hicieron entre el anochecer y el amanecer. Entonces, no se podía permitir eso sin un juicio. No permitía la ley judía decapitar a un hombre. No tenían los judíos autoridad para matar a nadie. Por eso que en Jesús recurrieron a Pilato, porque él era gobernador romano y él sí tenía autoridad para liberar o para condenar a muerte. Pero Herodes no era romano, venía de una familia indumeo y representaba a los judíos. En todos modos tuvo que cumplir su juramento Herodes delante de los invitados o perder el respeto de ellos, que ya lo había perdido hace rato de la mujer, ahora tenía miedo perder el respeto de su pueblo. Sería la idea de Herodes o de Salomé para que entrase o de Herodías a danzar. ¿Quién planeó este baile? Y lo más probable fue que la idea era de Herodías, pues estaba esperando ella el momento propicio para presionar a su esposo a que matara a Juan. Si es así, entonces podemos decir que Herodes cayó en una trampa.
La astuta Herodías estaba dispuesta a exponer a su propia hija a las miradas codiciosas de los hombres en un acto indecoroso para una señorita de sangre judía. A la mujer no le interesó absolutamente nada. Y luego, por medio de su hija, manda a pedir la cabeza de un hombre justo, la cabeza de Juan el Bautista. Todo este episodio revela tanto la astucia y la crueldad de Herodías como la debilidad de Herodes. La una era cruel y el otro era débil. Una unión un poco peligrosa. ¿Cómo se puede reconciliar el hecho de que Herodes sintió tristeza? No quería matar a Juan. Se entristeció, dice, cuando se encontró obligado a hacerlo. No quería matarlo. Se entristeció. Se explica por el hecho de que si Herodes quería matarlo, pero el temor que tenía al pueblo que simpatizaba con Juan y el dictado de su conciencia de que era un hombre justo y santo, lo frenaban. A pesar de todo, en su debilidad, Herodes tenía mucho temor al pueblo y mucho respeto a la justa personalidad y a la santidad de Juan. Pero por otro lado, Herodías insistía en matarlo a pesar de todo y contaba los días para realizarlo. Herodes estaba pues en un verdadero dilema. Cuando cayó en esta trampa tendida por Herodías, se entristeció porque él no habría obrado de mutuo propio de esa forma. Así que la muerte de Juan el Bautista fue inminente. De un momento a otro no había intenciones de hacerlo, no había una sentencia anticipada, pero se le ocurrió esta forma de exterminar a Herodes, a Herodías, y así se consumó. Los discípulos se expusieron al peligro de la ira de Herodes. ¿Por qué? Fueron a retirar el cuerpo de su apreciado maestro. Con Jesús no hicieron, los discípulos se corrieron. Curioso, ¿verdad? Solo las mujeres fueron al sepulcro, los hombres no. Cuando María Magdalena vino con las nuevas de que Jesús no había muerto, estaba vivo, que no estaba muerto, que estaba vivo. Entonces recién corrió Pedro y Juan. Salieron espavoridamente corriendo, buscando que si esta noticia era verdad o mentira. Pero en este caso fueron los discípulos de Juan que se arriesgaron contra cualquier sentencia sumaria. Y lo enterraron y fueron a avisar a Jesús de la tragedia. El precursor había cumplido la misión de preparar el camino para el Mesías. Juan mismo lo dijo. A él le conviene crecer y a mí decrecer. Juan, cuando presentó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Juan estaba preparado para desaparecer. Su misión había terminado. Él se había preparado para introducir el mesianazgo de Jesús ante el pueblo judío. Y una vez que lo hizo, él ya no tenía un propósito de estar ahí. Y a pesar que Juan llegó el momento en su encarcelamiento que dudó y por eso mandó a preguntar si verdaderamente Jesús era el que debía de venir o tendría el pueblo que esperar a otro. Probablemente la mayoría de los discípulos de Juan comenzaron a seguir a Jesús después del martirio de Juan. No nos olvidemos que Andrés y Juan estuvieron con Juan el Bautista cuando por primera vez conocieron a Jesús. Ellos habían estado y habían seguido a Juan el Bautista. La evidencia surge de un grupo de seguidores de Juan 30 años después, cuando
Pablo llega a Éfeso y encuentra un grupo de personas que les parece un poco extrañas en su fe, en su vivencia espiritual. Y cuando él les pregunta en qué han sido bautizados, ellos dijeron en el bautismo de Juan. Entonces persistía. Habían algunos discípulos. Quizás, dicen los comentaristas, que estos discípulos tardíos pensaban en algún momento que Juan había sido el Mesías. Y también en este segundo siglo, ya no hablo del primero, sino del segundo siglo, un grupo de gnósticos sostenían que Juan había sido el Mesías y no Jesús. La confusión se da hasta hoy en día. No tanto prefiriendo a Juan, sino los judíos mismos esperando al Mesías porque no aceptan que Jesús haya sido él. Entonces, mire los pormenores de las personas que participaron en este asesinato y de la forma como se termina el ministerio de un gran hombre, sin muchos pergaminos, sin mucho pleitesía a su vida. Viene y se van. Pero el propósito de Dios se cumple. La obra de Dios queda terminada. Lo importante es que la obra de Dios se termine. ¿Por qué? Porque la obra de Dios no es para salvar a una persona, ni engrandecer a una persona. La obra de Dios se cumple en salvar a la mayoría, a la más grande cantidad de personas. Así que por el sacrificio de unos, Pablo explica que viene la bendición de todos. Gracias damos al Señor y nuestro reconocimiento a los que cayeron y seguirán cayendo. Ellos no han fracasado. Ellos no han sido abandonados por Dios. Cada uno ha cumplido con su ministerio. Cada uno sumó la parte que le correspondía realizar y luego terminó. La obra es del Dios que es eterno. Gracias damos al Señor.